Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro semanal. Recuerden que este espacio es un espacio creado para las familias, las personas cercanas a alguien que ha desarrollado una adicción o una dependencia. Bienvenidos, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Hemos venido hablando acerca de lo que es la codependencia, cómo nos sentimos, cuáles son las emociones que se generan. La semana pasada hablamos acerca de un síntoma particular de la codependencia, un síntoma que da cuenta de la manera en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos desconectamos de nuestras propias necesidades y deseos, aprovechando este tiempo que comenzó ya hace algunos días de la Navidad, en donde es importante no solamente hacernos regalos materiales, sino regalos espirituales que nos aporten, que nos permitan crecer como personas, mejorar esas dinámicas, esas creencias y esa relación que tenemos con nosotros mismos y por ende con las personas que nos rodean. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo. Tal vez esta charla ya las hemos dado en otras ocasiones, pero recuerden que semana tras semana van ingresando nuevas familias a este espacio y es importante no solamente que ellas conozcan las características propias de la codependencia, sino que además nosotros que llevamos ya bastante tiempo en el proceso las recordemos. Esto es un proceso continuo, es algo que nosotros también tendemos a la recaída como en las adicciones y es importante estar todo el tiempo revisándonos a nosotros mismos frente a cómo están esos síntomas propios de la codependencia y en qué hemos tenido reincidencias, recaídas, en qué estamos desmejorando o qué no hemos podido solucionar, y también poder hacer la valoración de lo que sí estamos haciendo bien, de lo que definitivamente ya modificamos y cambiamos para tener una mejor relación con nuestra familia y con nuestro entorno. Vamos a ver la visión general de la codependencia a partir de los 5 síntomas nucleares o 5 síntomas básicos que describen la codependencia, ¿sí? Una cosa son los roles y otra cosa son los síntomas, es decir, las características propias de la codependencia, cómo nos vemos y de dónde nace. Hoy vamos a hacer el cuadro general y luego semana tras semana vamos a ir revisando cada uno de estos síntomas. Es importante que recordemos o que sepamos, los que nos ven por primera vez o hace poco nos siguen, que la codependencia por lo general se va configurando desde nuestra niñez a partir de las relaciones que hemos tenido con nuestra familia de origen y con nuestros cuidadores. Los niños tienen unas características particulares, ¿sí?, que deben ser atendidas de forma atenta, de forma efectiva por estas personas que nos cuidan, y que en muchas ocasiones pues no se da, ¿sí? no se resuelve o no se atiende esa característica, y eso genera unos rasgos específicos de supervivencia que son disfuncionales, que por tanto se ven en acción a través de los síntomas nucleares de la codependencia y se ven en acción a partir de cómo distorsionamos la percepción de nosotros mismos y de las relaciones con los demás. Y es una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Enseguida, el tener ese rasgo o esa característica de niño que no fue atendida de forma correcta, pues que genera un síntoma particular de la codependencia, hace que en nuestro quehacer parental tengamos también disfuncionalidades, que no podamos satisfacer esas necesidades o características propias de los niños de forma correcta, ya siendo nosotros padres. Entonces lo vamos a ver, quizás ahorita suene un poquito enredados paso a paso, pero no se preocupen. Hoy vamos a ver esa visión general y poco a poco vamos a ir especificando, desmenuzando, yendo más profundo en cada una de estas características. La primera característica de un niño, que es natural, innata, todos la tenemos al momento de nacer, es que los niños son valiosos. Todos los seres humanos somos valiosos. Entonces, desde niños, ese sentido de valía se ve afectado por el sistema familiar en donde crecemos. ¿Qué empieza a pasar?
cuando en la familia este niño no es valorado o no se le no se le reconoce esta característica de valía, ¿sí? De que es valioso, que es importante, o que no se satisface de forma correcta, pues se desencadena en dos rasgos de supervivencia particulares, que tú eres menos que o más que, ¿sí? Porque no siempre funciona de que nos tratan con que no aportaron o no nutrieron a nuestra autoestima, sino que hay otro extremo que es el que aporta demasiado, en el que empezamos a tratar a este niño como si fuera más que todo el resto, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que tengamos autoestima, ¿sí? Eso quiere decir que es ese rasgo de supervivencia, esa característica natural del niño se desconfigura, que tiene que ver con que es valioso y de donde surge la autoestima, ¿sí? El síntoma que genera cuando nos han tratado como menos que, tú eres menos que o más que, ¿sí? Genera el síntoma particular en la codependencia de tener dificultades para experimentar niveles adecuados de autoestima. O tenemos baja autoestima o tenemos una autoestima por encima de lo normal, o sea, nos creemos mejor que todos. Nos creemos que como nosotros no hay nadie y que todo el mundo nos tiene que rendir pleitesía, ¿sí? Todos tienen que hacer lo que nosotros queramos. Y evidentemente eso se pone en acción, ¿sí? Cuando hacemos una comprensión de lo que nosotros somos, ¿sí? De nosotros mismos, ¿sí? Y también en las relaciones con los demás. Si tú te crees menos que, si tienes una baja autoestima, ¿cuál será el concepto, el nivel de valía en el que tú te pones? Pues muy bajito, ¿sí? Vales muy poco, ¿sí? Vales muy poco. Siempre serás menos, siempre te faltará el peso para el centavo, siempre habrán personas que estén por encima tuyo, siempre tendrás esas características típicas de una baja autoestima. O si es al contrario, si es al otro extremo, mejor que, entonces tendremos esa dificultad para relacionarnos con los demás. Porque por supuesto, cuando yo me creo superior a los demás, que todos deben rendirme pleitesía, que todos deben cuidarme, protegerme, alabarme, servirme, pues por supuesto que esto va a generar una dificultad grande en las relaciones con los demás. En la baja autoestima también hay una dificultad para relacionarme con los demás, porque por lo general la conexión a esa baja autoestima es encontrar a alguien que nos ratifique todo el tiempo que somos menos que. Y cuando somos más que, necesitamos encontrar personas que nos estén ratificando, que nos estén alabando para verificar, para comprobar que realmente somos los mejores. Si hay alguien que nos hace caer en cuenta que, oye, que es que tú no eres tan súper especial como te lo crees, pues con esa persona voy a tener grandes dificultades. ¿Qué pasa en nuestro quehacer parental cuando tenemos esa característica afectada? ¿Sí? Cuando esa característica de niños se ha visto afectada al sentirnos valiosos y hemos desarrollado niveles inadecuados de autoestima, es que no tenemos la capacidad para apreciar adecuadamente a nuestros hijos. Entonces los vemos a través de nuestros ojos del menos que, o los vemos también a través de los ojos del más que. Puede ser que a mí me hayan visto a través de los ojos del menos que, y yo no quiero que mis hijos vivan eso. Entonces me voy al otro lado, los empiezo a alabar, y por lo general cuando yo soy menos que, pues este hijo que viene al mundo es también mejor que yo, ¿sí? Y ahí vamos desconfigurando también la autoestima en nuestro hijo, ¿no? En la persona a la que vamos a criar o a la que vamos a cuidar, ¿no? Si tenemos dificultad con respecto a la autoestima, pues por supuesto en el lado de menos que, de baja autoestima, pues lo que vamos a hacer también puede ser precisamente que tenemos la incapacidad para ver en nuestro familiar, en nuestro hijo, que es valioso, que es simplemente valioso por el hecho de ser,
que no tiene que hacer absolutamente nada para ser completamente perfecto. No, siempre tendrá que hacer. Siempre tendrá que hacer, siempre le faltará el centavo para el peso, siempre le vemos el punto negro en la mancha blanca, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta, vayamos revisando nuestra historia de vida, cómo ha sido nuestra infancia, cómo ha sido nuestro rol como padres. En este síntoma distorsionado de nosotros mismos, de la concepción del concepto de nosotros mismos y de las relaciones con los demás, pues se puede llamar control negativo. ¿Por qué control negativo? Porque es el intentar controlar la realidad de los demás a partir de nuestras propias conveniencias y de nuestras propias creencias, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿Tenerlo como el chiquito, como el menos que o como el más que? Siempre queremos controlar la realidad de los demás. Por eso uno de los roles de la codependencia es el control, ¿sí? Y por lo general es el control que, no el control que corrige, el control que cuida, sino el control negativo que es invasivo, ¿no? Que es yo modifico o estoy pendiente, estoy al tanto, porque lo que necesito es que haga lo que yo quiero, ¿sí? En aras de mi propio beneficio. Muchas veces, como tenemos distorsionada la autoestima, nos parece que eso que estamos haciendo está correcto, ¿sí? Es la manera en la que se debe hacer y no hay otra. Y nos cuesta mucho trabajo reconocer que eso que estamos haciendo está mal, ¿sí? La segunda característica natural del niño es que es vulnerable. ¿Por qué será vulnerable? Porque apenas es un niño, ¿sí? Necesita de un cuidador, de un protector que lo cuide, ¿sí? Que lo cuide, que lo proteja de todo lo que pasa en el medio ambiente mientras le enseña a desarrollar esas capacidades para que por sí mismo se pueda cuidar. Pero un niño siempre necesitará a alguien que lo cuide y lo proteja, ¿sí? O sea, porque es muy vulnerable, cualquier cosa fácilmente puede tener un accidente, fácilmente le pueden hacer daño, es vulnerable, ¿sí? ¿Qué pasa en el rasgo de supervivencia disfuncional? Pues que este niño puede desarrollar dos cosas, o se vuelve demasiado vulnerable, o sea, todo le hace daño, ¿sí? No tiene una barrera de protección, o se hace invulnerable, es decir, nada me toca, me protejo, realmente me amurallo para que nadie entre, pero tampoco nadie sale, o sea, de mí no sale nada, no permito que nada entre a mí, o finalmente todo entra y todo me hace daño, o sea, no puedo discriminar. No me puedo cuidar a mí mismo. ¿Y cuál será el síntoma nuclear de la codependencia que se genera a partir de no haber recibido esa protección al ser vulnerables? Pues la dificultad para establecer límites funcionales. Se nos dificulta establecer límites, ¿sí? Y tiene que ver con demasiado vulnerable o invulnerable. ¿Por qué? Porque los límites lo que hace es precisamente poner como una línea donde dice yo no puedo, o sea, no te permito pasar de esa línea hacia acá porque me haces daño, ¿sí? Esto no lo voy a tolerar, no lo voy a permitir, pero como no tenemos límites funcionales, pues todo entra. Cuando he aprendido a ser invulnerable, pues ya no tengo ese límite, el muro ya no es mínimo, sino que es realmente toda una muralla gigante en donde no permito que nada me llegue y tampoco sale nada de mí, y resulta que somos seres sociales y necesitamos esa interacción, ¿sí? Con el otro. ¿Qué pasa? Este síntoma se ve en acción en la relación con nosotros mismos, ¿sí? Y con los demás a partir del resentimiento. Entonces, ¿qué pasa con el resentimiento? Pues si si yo no tengo límite y todos me hacen daño, pues me voy a resentir. Me voy a ver dolida una tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Y si yo me tengo que amurallar, pues también, porque no permito que nada entre, o sea, no me permito recibir. Y eso también genera resentimiento, ¿sí?
ese resentimiento cómo se ve en acción, o sea, ese resentimiento, este sentido distorsionado de nosotros mismos y de la realidad, cómo se ve en acción, pues en la necesidad de castigar al otro, ¿sí? De castigar a las personas porque sentimos que nos han hecho daño, porque sentimos que nos han generado algún mal, una consecuencia negativa a nuestras vidas, pero realmente no según nuestro criterio nos han hecho ese daño, nos han hecho un mal, pero muchas veces eso no es real, ¿sí? Es simplemente, o que la gente lo hace intencionalmente, y pueda que sí, pero qué grave responsabilidad tienes tú en eso, y es que no has puesto ningún límite, ¿sí? No has puesto ningún límite, o tú lo has montado unas murallas, ¿sí? Entonces esa necesidad de castigar a los otros por las maldades, por los daños, por las consecuencias negativas que nosotros percibimos que nos han hecho, hace que precisamente nosotros entremos en ese juego relacional en donde tenemos que devolver el daño, ¿sí? Usted me hizo daño a mí, pues yo se lo hago a usted. Pero resulta que la postura no significa que entonces mientras tú abusas de mí, yo abuso de ti por otro lado. O sea, tú abusas emocionalmente de mí, tal vez desapareciéndote un tiempo, gastándote el dinero, pero yo abuso de ti emocionalmente cuando te estoy diciendo, claro, es que usted es un tóxico, es que usted nunca va a cambiar, es que usted es una persona indeseable, nosotros no podemos confiar en usted, usted nunca va a cambiar, es que mírelo. Bueno, cuando nos desatamos en atenciones con esta persona, tal vez le hacemos quedar mal con el resto del universo, pero no nos damos cuenta que nuestra responsabilidad también era poner límites, ¿sí? Que la medida en que es importante que nosotros también nos protejamos, o sea, nos estamos exponiendo. Si hay una persona maltratante y nosotros seguimos estando en ese lugar, es nuestra responsabilidad también irnos de este sitio. No vamos a esperar a que él nos diga, mire, ya no la voy a maltratar más, por favor, váyase, porque esto no va a suceder. Nuestra responsabilidad es tomar acción, decisión, pero el resentimiento lo que nos hace es entrar en ese juego relacional en donde tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, ¿sí? Entonces, y nunca para, ¿sí? Eso es como cuando por lo general sucede con los alcohólicos, se quejan de su familia porque dan mucha cantaleta, porque molestan mucho, porque se quejan, porque no está pasando nada grave, pero realmente, y asumen que esa cantaleta es la responsable de que se vayan a tomar, ¿sí? Entonces, mire, es que por más de que yo le digo, por más de que él no me tiene en cuenta a mí, no le importa lo que yo siento. Y la otra persona dice, es que ella tampoco me entiende a mí, y por ella es que me voy a tomar, porque con esa cantaleta pues cualquiera quiere huir de la casa. Entonces uno a otro se están culpando, pero ninguno resuelve nada. Ni ella resuelve poner un límite, tal vez irse, ¿sí? O sacarlo de la casa, o poner unas reglas y normas y hacerlas cumplir, y el otro pues tampoco, ¿sí? El otro tampoco decide, bueno, entonces voy a dejar de beber, o entonces estoy cansada de esta dinámica donde me están dando cantaleta, donde me están regañando, donde me están tratando como un niño chiquito, pues lo que me corresponde es no estar más en este sitio porque no estoy siendo tratado como yo quisiera que me trataran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es castigar al otro, ¿no? Por ese sentimiento, por ese resentimiento mejor, que me genera el daño causado, ¿sí? Según yo como lo califique, lo voy a devolver al otro. Entonces, claro, es que no me hace caso, no me tiene en cuenta, me hace sufrir. Mire ese estado deplorable en el que llega, pues entonces yo también, cuando esté en sano juicio o borracho, pues entonces también le voy a hacer esto también. Y lo vemos, ¿no? Vemos en acción cómo pasan esas cosas. A veces nos llenamos de ese resentimiento y luego también tenemos problemas. O sea, no solamente el que consume es el abusador, sino nosotros como codependientes pasamos al rol de abusadores. Y es porque en este sentido de los límites es importante señalar que así como nosotros no tenemos límites para lo que los demás nos hacen o ponemos barreras, nosotros también
somos abusivos y como no tenemos la concepción de límites, también nos extralimitamos, nos pasamos a la vida del otro y no respetamos su independencia, no respetamos sus espacios, no le permitimos ser, porque estamos allá también metidos, así como nosotros permitimos que los otros nos hagan daño, nosotros también les hacemos daños a ellos. En nuestro quehacer parental, pues ¿qué pasa? Es esa incapacidad para no violar los límites de nuestros hijos. Entonces creemos que así sean consumidores, nosotros podemos hacer con nuestros hijos todo lo que nos parezca, ¿sí? Y por lo general, todas las cositas que hacemos extralimitándonos, por lo general no tienen ningún buen resultado. Y que nos creemos con el derecho de empezar a hacer un montón de cosas que son abusivas y que, como les decía, pues no generan ningún cambio con respecto al consumo. Más bien lo que llevan es a que nuestro familiar justifique su consumo a partir de nuestro comportamiento. La tercera característica natural de los niños tiene que ver con que somos imperfectos. No solamente los niños, así como la valía, no solamente la tenemos de niños, sino que la tenemos a lo largo de toda la vida, y es que somos imperfectos. Pero cuando somos niños somos aún más imperfectos. O sea, imperfecto no quiere decir que venga, no es denigrante el concepto, sino imperfecto quiere decir que hay muchas cosas que tú no sabes y que necesitas aprender, ¿sí? Que seguramente no tienes buena coordinación motora, ni fina ni gruesa, que seguramente no, en algún momento podremos decir lo que pensamos sin darnos cuenta que con eso le podemos, o sea, se nos va la sinceridad de demás. O sea, los niños no tienen filtro, ¿sí? ¿Qué pasa en el rasgo de supervivencia? Cuando no han asumido la imperfección de un niño como un rasgo natural y propio de un ser humano, sino que se hace ver como algo que está muy mal, es que ¿qué pasa? Nos convertimos en personas demasiado malas o rebeldes, se nos sale el rebelde, o buenos perfectos. O sea, el niño malo, el niño rebelde, el que toda hora está metido en problemas, o el niño bueno, el santurrón, el que es perfecto, el que siempre figura, el que hace todo bien para que siempre tenga reconocimiento. Pero recuerden que esos comportamientos, esas actitudes, tienen que ver con nuestro rasgo de infancia de que somos imperfectos. O sea, prácticamente como nuestra imperfección, nuestros errores son mal vistos, mal calificados por las personas que nos cuidan, ¿sí? Y hace que nos vayamos para el lado malo rebelde o para el lado bueno perfecto, siempre queriendo complacer o siempre queriendo hacer el daño al otro, ¿no? El queriendo llevar la contraria. Este síntoma nuclear, o digamos que esta característica de niño se convierte en el síntoma nuclear de la codependencia, como la dificultad para asumir y expresar nuestra propia realidad con moderación, ¿sí? Entonces no podemos expresar nuestra realidad en un punto intermedio, o somos blancos o somos negros, o somos muy buenos o somos muy malos, o somos muy rebeldes o somos perfectos, pero no hay un punto intermedio, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto al sentido de sí mismo y de la relación con los otros? Es que se nos distorsiona la espiritualidad. ¿Por qué? Porque imagínense, si en la casa ya uno de los padres funciona como la persona perfecta, la que nunca se equivoca y espera que sus hijos funcionen igual, pues en la casa ya hay un Dios, ¿sí? Pero pues es mentira, porque todos somos imperfectos. Seguramente este que se cree perfecto, pues también ha cometido errores que los hijos son capaces de ver, que se dan cuenta de sus equivocaciones, pero que el otro siempre las va a negar. Y si nos vemos enfrentados a una persona que quiere asumir el rol de Dios y somos rebeldes, pues ¿cómo nos comportamos? O sea, ¿qué pasará con la espiritualidad? Pues que si esa es la figura que yo tengo acerca de lo que puede, si ya hay un Dios y ese Dios es imperfecto, comete errores, hace mal las cosas, pero no reconoce nada, pues si yo lo conecto con un poder superior y lo asocio con ese poder superior, pues ¿qué voy a decir? No quiero tener nada con el poder superior, no quiero tener nada que ver con la espiritualidad, porque eso es puro cuento. O sea, predicamos una cosa y hacemos otra, ¿sí?
¿Qué pasa cuando hemos asumido el lado bueno perfecto? Pues que por más de que tú te esfuerces, por más de que hagas lo que hagas, nunca le vas a dar la talla a ese perfecto. O sea, poder igualar a ese Dios en la casa es imposible. Y eso genera frustración, ¿sí? Se ve precisamente en esa dificultad para generar una conexión sana y grande, fuerte con el poder superior. Porque el poder superior está relacionado pues con, digamos que es la figura de un padre, y si este padre se equivoca, si este padre comete embarradas, si este padre pues es más bien un mal ejemplo, pues ¿qué voy a poder esperar del otro que ni siquiera lo vemos, ¿no? ¿Qué voy a poder esperar? En el quehacer parental, ¿qué sucede? Pues la incapacidad para permitirle a nuestros hijos que tengan una realidad, una realidad ajustada a la vida normal, ¿sí? Y no les permitimos ser imperfectos, ¿sí? En este quehacer parental somos muy exigentes, empezamos a ser muy exigentes con nuestros hijos, lo cual por lo general desencadena en depresiones, porque pues por supuesto nunca vamos a lograr esos niveles que nos están solicitando, ¿sí? Es una constante frustración y pérdida del sentido, pero además también tiene que ver con que no permitimos que nuestros hijos construyan su propia realidad o su propio concepto de la vida. Queremos que sea como nosotros vemos la vida, como nosotros la concebimos, y no hay ninguna otra opción. Y resulta que cada uno tiene una forma de ver la vida, por más de que sí tenemos cosas en un sistema familiar, todos tenemos creencias muy similares, rituales muy similares, pero sin embargo cada uno tiene que tener la posibilidad de ver la realidad de acuerdo a sus ojos, ¿sí? Pero en este sentido nosotros como papás queremos que lo que vemos nosotros lo vean igualito ellos, y no puede ser que la moda que a mí me gusta sea la misma moda que a él le guste, que la forma en como yo viví sea la forma como él tiene que vivir, que estudie lo que yo quiero, ¿sí? Porque es que eso hemos estudiado todos en la familia, y resulta que no es así. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia realidad. La cuarta característica natural del niño es que es dependiente, tiene necesidades y deseos. Esa la hablamos la semana pasada un poquito, pudimos ampliar un poquito esa característica, ¿sí? El niño es dependiente porque recuerden que pues un niño nace y necesita, hasta ya ha pasado un muy buen tiempo, a sus cuidadores, ¿sí? Necesita que lo alimenten, necesita que lo vistan, que lo bañen, que lo cambien, que le cambien el pañal, que lo saquen a darle el sol. Necesitan al 100% de un cuidador. Un ser humano nace y necesita al 100% de que otro ser humano lo cuide, ¿sí? Pero además de que lo cuide, que a medida que vaya creciendo le enseñe a cuidarse, así como con la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese rasgo de supervivencia cuando no hemos, ¿sí? Ayudado a resolver esas necesidades y deseos, o esa necesidad de dependencia? O nos volvemos demasiado dependientes o nos volvemos antidependientes, ¿sí? Inestables, o sea, nuestras necesidades y deseos son inestables, somos insensibles a esas necesidades y deseos, o sea, no nos importan y pasamos por encima de ellas. Demasiado dependientes cuando sí, vuelve y juega como en la autoestima. Hay dos extremos. El primer extremo en la dependencia es que sí somos dependientes, pero nuestros padres nos sobreprotegieron. Y entonces nos cuidaban, pero nos cuidaban en exceso, ¿sí? Entonces no nos enseñaron, a medida que fuimos creciendo, nos van poniendo tareitas, nos van permitiendo asumir responsabilidades, nos van enseñando, ¿sí? Pero no, les dan los 15 años y todavía los cucharean. Los dan los 50 y todavía le tienen los 60, y la mamá con 80, y todavía la mamá le tiene que dejar toda la comidita lista en la nevera porque el nene no es capaz, ¿sí? Y llega y no se la ha comido porque no hubo quien se la calentara. Entonces es demasiado dependientes, ¿sí?
El otro extremo es antidependiente. Entonces, como no hubo esa satisfacción o frente a la dependencia hubo un mal manejo, entonces aprendimos que nuestras necesidades y nuestros deseos nadie nos las iba a resolver, ¿sí? O que si nos las resolvían era muy costoso, que íbamos a estar en deuda de por vida. Entonces ese antidependiente es el que dice: yo no pido ayuda, yo lo que puedo hacer por mis propios medios. No me gusta que se den cuenta que tengo necesidades, que tengo deseos, que necesito la interacción con otros, que necesito la ayuda de otros, pero que otros también necesitan de mí, ¿sí? No solamente recibir, sino también dar. ¿Cómo se ve este síntoma nuclear en la codependencia? Se ve exactamente como lo veíamos la semana pasada, en la dificultad para atender las propias necesidades y deseos. No tenemos claro qué es una necesidad, no tenemos claro qué es un deseo, los confundimos y le damos prioridad a los deseos, si es que le damos prioridad, o finalmente estos dos son inexistentes para nuestras vidas, pero son existentes para la vida de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo se ve este sentido en sí mismo y en las relaciones? ¿Cómo se ve esta distorsión? Pues que evitamos la realidad, evitamos asumir la realidad. Por ejemplo, usamos una adicción para no asumir la realidad que tenemos, ¿sí? Preferimos estar desconectados del universo. En el caso de los codependientes, pues suele pasar mucho que en el trabajo, ¿sí? En el trabajo, también podemos desarrollar consumo de sustancias. Sin darnos cuenta, somos codependientes y consumidores de sustancias. Entonces, en enfermedades físicas, ¿sí? Evitamos asumir la realidad porque vivimos enfermos, preferimos estar concentrados en alguna enfermedad física y no en resolver esas necesidades y deseos propias, ¿sí? Entonces no nos permitimos reconocer esas necesidades y deseos y evitamos asumir la realidad al 100% a partir de o adicciones o enfermedades físicas o se me va la otra. Bueno, enfermedades mentales. Sí, esa es otra. Entonces vivimos con depresión, vivimos con ansiedad, vivimos por lo general son esas dos, la depresión y la ansiedad. Si pongo cabeza, pues seguramente hay otras que se presentan también con frecuencia, pero las más frecuentes son esas. Entonces recuerden, evitamos asumir la realidad, evitamos hacernos cargo de nosotros mismos, evitamos reconocer que necesitamos de la ayuda de otros o no somos capaces de resolver nuestras necesidades y por eso nos convertimos en dependientes. ¿Y cómo mantenemos esa dependencia? Pues a través de una enfermedad física, a través de una enfermedad mental o a través de una adicción. Porque si estamos enfermos, ya sea en cualquiera de esos tres niveles, pues siempre vamos a necesitar que alguien nos cuide. Y entonces esa dependencia absoluta hace que busquemos personas que quieran cuidarnos y protegernos, ¿sí? O el antidependiente, pues ese también, como no es capaz de reconocer sus necesidades y deseos, esa insatisfacción de necesidades y deseos finalmente en algún momento se desborda a través de una enfermedad física porque usted nunca fue al médico, porque no siguió las sugerencias, o a través de una enfermedad mental porque resulta que como usted era preocupado por las necesidades y deseos de los demás y eso usted no lo va a lograr satisfacer al 100% nunca, pues eso le va a generar depresión, le va a generar ansiedad, le va a generar estrés, ¿sí? Entonces, cuando vemos la realidad que tenemos de nuestro sistema familiar, que hay un consumidor activo que no quiere parar, pues asumimos también una adicción como una manera de escape a ese malestar que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro quehacer parental? Somos incapaces para nutrir adecuadamente a nuestros hijos. Nutrirlos en todo sentido, no solamente darle comida, que es una necesidad una necesidad física, sino también en afecto, emocionalmente.
emocionalmente, bueno, si lo hablamos en el sentido de dependencia, pues resulta que le damos todo, le hacemos todo. Cuando lo sobreprotegemos, pues finalmente no le estamos enseñando, sino que lo estamos llenando de miedo. Entonces no estamos nutriendo ni física, ni psicológica o emocionalmente a nuestros seres queridos, ¿sí? A nuestros hijos. La última característica natural del niño tiene que ver con que es inmaduro. Está en un proceso de crecimiento. Nadie nace siendo adulto. Nadie nace siendo pues una persona totalmente realizada, con unas metas claras, definidas. No, somos inmaduros, ¿sí? Somos infantiles al comienzo. Y si en nuestro hogar, nuestros cuidadores nos hicieron daño por esta característica, por tener comportamientos infantiles siendo niños, pues ¿qué pasará? El rasgo de supervivencia que se desarrolla es que somos extremadamente maduros al punto de ser caóticos, ¿sí? O extremadamente inmaduros al punto de ser controladores, ¿sí? El inmaduro en exceso, pues se vuelve una cosa, pues una cosa loca, ¿no? Creo que, bueno, aquí voy a hacer la corrección. El extremadamente inmaduro se vuelve caótico. El extremadamente inmaduro es un caos total, porque pues finalmente nada está en orden. O sea, cuando tú tienes 60 años y todavía te crees de 15, pues ¿qué pasará? Las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones afectivas, las relaciones sociales, pues se van a ver afectadas, porque pues las personas esperarán que una persona de 60 años se comporte como de 60 años. Pero si tú tienes 60 años y te sigues comportando como uno de 15, como que todavía la vida es color de rosa, pues generalmente todas las áreas se van a ver afectadas. Entonces, cuando nos volvemos extremadamente inmaduros, pues se genera ese caos, ¿no? No siempre se conectan con las otras características. Vamos a necesitar a alguien que nos cuide, que nos proteja, que nos mantenga, ¿sí? Somos vulnerables. ¿Y qué pasará al otro lado? El extremadamente maduro, pues es ese controlador, es ese que está ahí todo el tiempo queriendo que todo salga como a él le parece, es ese cuadriculado, el que es que si se sale un poquitico de la raya, entonces ya no me sirve, el que todo tiene que tenerlo en control él, lo tiene que supervisar él, lo tiene que autorizar él, el que solamente él lo puede hacer bien. Y ambas cosas pues generan mucho daño. O sea, vivir siendo inmaduro y caótico, o extremadamente maduro, controlador, pues va a afectar en todas las áreas de la vida. Este síntoma, ¿cómo se llama en la codependencia? Es la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación, ¿sí? No podemos expresar nuestra realidad con moderación porque o somos totalmente caóticos, infantiles, desorganizados, descuidados, o somos excesivamente cuadriculados, rígidos, psicorrígidos, extremadamente milimétricos, pues también nos volvemos, pues es una situación invivible. Digamos que esto que genera, nos genera rechazo. Tanto el inmaduro como el maduro en exceso genera rechazo por los demás, genera sentimientos desagradables en nosotros mismos. ¿Qué pasa en ese sentido distorsionado de sí mismo y de las relaciones con los demás? Pues que evitamos a toda costa la intimidad con los demás. Se deteriora la intimidad, porque si tú eres totalmente caótico y te consigues una esposa totalmente inmaduro, pues la intimidad se va a ver afectada al 100%. Sí, porque nadie, o sea, como una esposa va a poder ver a su esposo si lo tiene que ver con ojos de mamá, ¿sí? La intimidad se desconfigura pues al 100%, ¿no? ¿Qué pasa en el mismo ejemplo del que es caótico controlador en exceso, que es maduro en exceso? Pues la intimidad también, porque ¿quién se va a atrever a decirle que así no es? ¿Quién está todo el tiempo los demás preocupados de que si se pasaron de la raya y al último empiezan como a sacarle el cuerpo? Tenemos que estarle diciendo mentiras, tenemos que estar acomodando las cosas, tenemos que estar haciendo todo perfecto,
¿no? Entonces esa dificultad para comunicar a los otros quién soy y para escucharlos cuando ellos me lo dicen, ¿sí? En este punto es muy importante porque yo creo que una de las quejas principales en hacia nuestros familiares es que por más de que nosotros le hemos dicho muchas cosas, sentimos que no nos han escuchado, pero resulta que lo que no hemos escuchado es lo que queremos, ¿sí? Y muchas veces nuestro familiar tiene otra percepción, otra cosa muy diferente a lo que nosotros queremos y nos cuesta poder aceptar lo que los demás nos dicen, ¿sí? Porque cuando nos dicen realmente es que ese caos suyo, ese desorden suyo, ese descontrol suyo, nos molestamos, no nos parece, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Por qué? Si es que yo hago todas las cosas bien, el que bebe es usted, el que hace las cosas mal es usted, o el que consume es usted, el que está mal es usted, pero yo no. Yo sí, yo tengo en control mi trabajo, yo tengo en control mi casa, yo todo lo hago perfecto. Entonces se me dificulta escuchar lo que los demás hablan de mí. Y también se me dificulta hablar acerca de lo que yo soy, ¿sí? No, se me dificulta muchísimo saber quién soy. Siempre hay esa pregunta de ¿y quién soy? Y si tal vez me describen como caótico o me describen como controlador, me molesta mucho, yo niego, yo digo que eso no es, pero es esa incapacidad para poder ver, ¿sí? Es igual que lo que le pasa a nuestros familiares cuando les decimos que están en consumo, que está grave, que se les está saliendo de las manos, que ustedes no lo pueden controlar, y nuestro familiar no la cree, niega todo. A nosotros nos pasa igual. No, yo no lo controlo, yo no estoy pendiente, yo lo dejo, yo no le explico, pero resulta que lo estamos haciendo, ¿sí? O si estamos siendo totalmente caóticos, inmaduros, eso también nos cuesta mucho trabajo, reconocerlo y aceptarlo, ¿sí? ¿Cómo se ve ese quehacer parental en nuestros hijos? Pues imagínense, la incapacidad para proporcionar un ambiente estable a nuestros hijos. Porque imagínense, si usted es caótico, ¿qué ambiente estable le puede ofrecer a sus hijos? Y si usted es excesivamente controlador, pues tampoco le va a dar un ambiente estable, porque resulta que su hijo no se puede salir de la rayita porque entonces ya está mal. Creo que es muy importante el resumen de las características, porque da cuenta de dónde nacen, que vienen desde que somos muy pequeños, que se ha configurado unas situaciones en nuestra infancia que han generado muchos de los patrones que tenemos en nuestra adultez, y que también explican por qué nos relacionamos como nos relacionamos. No por nada escogemos parejas con problemas de adicción, no por nada nuestra familia se desarrolla una adicción, y cómo participamos nosotros ahí, cómo así como nuestros familiares tienen negaciones, nosotros igual de nuestras propias dificultades. Si hay algo que no haya quedado claro, porque esta es como un brochazo muy general de todas las características típicas de la codependencia, no se preocupen que las vamos a profundizar una a una. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Chao, chao.